Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amiga o amigo, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida, episodio número 26. Eso significa, sacando matemáticas y con ayuda de nuestro invitado de hoy, que es un gran hombre de números, que estamos a la mitad del año, o sea, llevamos la mitad del año haciendo esto, de manera ininterrumpida. Así que estamos muy contentos. Yo creo que hoy es un día de celebración y hoy tenemos un temazo, y para eso tengo al predicador del fin de semana, el señor Mauricio Roberto Solís Valle. Bienvenido, caballero. Hola, David, y a todo el mundo que esté viendo esto. Eso, mi hermano. Gracias por invitarme. Así es. Estoy muy contento, pero antes de iniciar me gustaría hacer una disculpa pública porque, como usted puede notar, estamos en un escenario distinto, ¿verdad? Estamos en el salón de Neos / Lumo, ¿verdad? Porque no quiero dejar a los de Lumo afuera. Porque queríamos probar algo diferente con la gente de producción. Pero a mí se me olvidó avisarle a nuestro invitado que no iba a ser en mi casa, que es normalmente donde se graba. Entonces Mauricio llegó a mi casa, tocó, nadie le abrió, y Mel me escribe y me dice: ¿dónde estás, brother? Y yo le dije: en la iglesia. Y el hombre se vino caminando. Este ejemplo que nos enseña qué significa la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no merecemos tener a este invitado hoy, pero él ha decidido venir, a pesar de que no merecía atendernos por haberle hecho esto tan feo. No, mentira, no. Mi hermano, hoy estamos aquí en este escenario. Para vos, ¿qué significa estar en este escenario? ¿Qué te trae? Es como viejo conocido. No, o sea, es como casa, la verdad. Porque Neos, ¿cuántos años aquí? O sea, yo una vez hacía la mate, porque yo decía, a ver, todos los sábados, quitando 2, 3 sábados al año, que no tuviéramos Neos por alguna razón. Y de ahí por no sé cuántos años, entonces dije, esta es casa. Entonces arreglando todo eso, aquí hay un toma, aquí hay esto, aquí, o sea, uno se ubica aquí como, entonces es casa. Claro, entendiendo que, bueno, Neos, ¿verdad? Para los que no saben, es el grupo de adolescentes de la iglesia. Y Mau estuvo participando aquí. ¿Desde qué edad, Mau? A ver, yo hice trampa. Yo entré a Neos cuando no debía, tenía 11 años, iba para 12 al primer campamento al que fui y me quedé como asistente, ¿verdad? Luego ya como en 9º grado, cuando tenía 15, ya empecé a servir de manera más como dentro del liderazgo, o de lo que llamamos staff en ese momento. Y ya fue en el 2014, 2015, no estoy tan seguro, que ya empecé con mis hermanas en el liderazgo, que fuimos los que agarramos el liderazgo del ministerio. Y eso hasta el año pasado, que ya dejé el liderazgo de Neos, seguía yo, bueno, y sigo ayudando todavía un poco con los chicos que hacen música, pero ya yo detrás de ellos ya no tanto subido en el escenario, digamos. Ajá. Buenísimo. Y bueno, entrando en materia, Mau, este fin de semana terminamos ya la serie de la protesta, en donde hablamos de las 5 solas de Lutero, ¿verdad? Y cómo esto todavía tiene implicaciones en pleno siglo XXI. Y vos terminabas hablándonos de solo a Dios la gloria. Pero decidimos ponerle, minutos antes de iniciar este episodio, un nombre específico, un título. Lo pensamos demasiado. Lo pensamos demasiado. No, fue como, necesitamos un nombre creativo, no mentira, un nombre catchy. Y bueno, a Mau se le vino un nombre que a mí me encanta, porque creo que es una frase que todos conocemos. Ajá. Y aplica mucho a lo que vamos a hablar hoy. Exacto. ¿Y el título es? El título de hoy es Robando Cámara. Es eso cuando hacemos que estamos figurando, que a veces decimos querer figurar, cuando le robamos el espacio principal a la persona que debería estar en principio ahí, enfrente de la cámara, porque queremos simplemente figurar. Queremos la atención. Exacto, yo creo que esta es una frase que aplica mucho a lo que estamos viviendo actualmente como sociedad, porque todo el mundo quiere un poquito de cámara. Ya sea en TikTok, en Facebook, quieren protagonismo, ¿verdad? Y ahora vos iniciabas... Y es que es facilísimo. Ajá. Ahora es súper fácil. Súper. Como ser famoso o viral. Exacto. O sea, cualquier patas vueltas puede volverse viral en TikTok, ¿verdad? Usted nada más tiene que tener una idea ahí graciosa. Sí. Es como el de estas chiquitas, ¿verdad? La del cumpleaños. Le sopla el pastel, ¿verdad? Y la otra la agarra. O sea...
Es unas chiquitas Y en peleando como cuestión hermanas, de que de pero- horas se hizo viral. Y ahora es el meme, Claro. es el meme del momento. Claro, claro, claro. Pero a veces nos podemos volver virales, tal vez no de la manera más correcta. Y yo creo que de eso vamos a hablar hoy. Actualmente, bueno, hablabas acerca de solo a Dios la gloria. Y era una de las solas de Lutero. Y es que entendiendo que en la época de Lutero la gente ya no le daba la gloria a Dios. La misma iglesia no le daba la gloria a Dios. La gente veía como figura a quién darle la gloria, al Papa o a los sacerdotes. Pero vos mencionabas algo. Esto todavía tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque aún como iglesia caemos en esto. Y hoy queremos hablar específicamente de cómo nosotros como cristianos, cuando servimos, cuando empezamos nuestro caminar junto con Cristo, a veces no le damos la gloria a Dios, nos la damos a nosotros mismos. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Ahora, bueno, recordábamos todo este tiempo cuando vos serviste en Neos, que yo también he servido en Neos, y este ha sido un espacio donde uno ve acá el salón y uno dice, wow, o sea, qué montón de cosas han pasado acá. ¿Cuántas veces predicamos en este escenario? Mau, te lo pregunto a vos y tal vez yo también puedo hablar un poco de eso. ¿Será que en algún momento hubo momentos donde predicábamos y estábamos desenfocados, no le dábamos la gloria a Dios? Y la respuesta es totalmente sí. Sí. Sí, totalmente. Porque, a ver, y es un poco de mi crítica a bueno, y lo que decía en la prédica, que el hacer de la experiencia espiritual, del caminar con Dios, un proceso tan metódico como una religión, nos lleva a caer en ciclos y en momentos que hacemos cosas por cumplir simplemente una tarea. Claro. Y yo creo que más de una vez, semanas súper pesadas de ya sea universidad, trabajo, lo que fuera, y uno decía, ay, tengo que predicar en Neos y tengo que salir rápido con esa prédica y tengo que hacer esto. Entonces, uno por el decir, tengo que cumplir, tengo que salir de eso. Por la misma rutina en la que nos envolvimos, por este sistema que creamos, para bien y para mal, porque tiene muchas cosas positivas, pero a veces también tiene estas cosas negativas. Claro. Y también siempre los escenarios siempre serán un punto de atención. Y entonces, tal vez no pero yo sé que en momentos sí he dicho, yo quiero dar esa prédica o yo quiero hacer eso porque quiero figurar, usando la palabra. O sea, yo quiero que me escuchen, yo quiero que escuchen lo que yo tengo que decir, y es una necesidad básica humana. Pero entonces, y a lo que vamos es, a veces podemos volver es el centro de las cosas, y ahí es donde fallamos, ahí es donde yo he fallado personalmente, y es donde, en mi crítica, es donde siento que seguimos fallando fuertísimamente la iglesia evangélica occidental. Yo creo que aquí hay una frase que podríamos decir, y es que un problema en el que podríamos caer, y todos podríamos caer, yo creo que acá es importante inclusive hacernos como una evaluación. La persona que está viendo esto, que se está uniendo a esta conversación, pueda evaluarse y decir, ¿será que yo estoy cayendo en esto? Y es que a veces queremos hacer lo correcto, pero por las motivaciones incorrectas. Creo que muchas veces estuvimos acá predicando, sirviendo, y era algo correcto, porque permitía que adolescentes pudieran acercarse a Dios, pero mis motivaciones no eran las de Dios. Y creo que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil simplemente hacer las cosas por el reconocimiento. Y creo que al final de cuentas eso va a dañar nuestro corazón y nuestra relación con Dios. La pregunta que yo te haría, Mau, es, en el caminar y en el examinarse uno y darse cuenta que a veces tenemos motivos incorrectos, ¿cuáles podrían ser las claves o las bases que uno tiene que tener como cristiano para poder realmente darle solo la gloria a Dios de lo que hacemos? Okay. Es un poco complejo, o sea, como decir que sí tiene. Yo lo diría así, a ver, analicemos la realidad del cristianismo actual hoy en día. De nuestro escenario, en nuestro contexto, ¿verdad? Porque, y es lo que mencionaba en la prédica, o sea, tenemos una visión tan cerrada y occidental del cristianismo. Wow. O sea, lo que decía, la mayor población de cristianos actualmente están en África. La iglesia que está creciendo más rápido está en Asia. Entonces, nos quedamos con una visión muy cerrada de lo que realmente es la experiencia del cristianismo en el mundo,
de la parte occidental. Y aquí es donde yo voy a empezar a meter todas mis ideas y ahí, esto es lo que me gusta de conversaciones de mi vida, de que, es muy personal, ¿ok? Yo aquí vengo hablando por Mauricio, es la mente de Mauricio. Nosotros tenemos una idea muy americanizada en el mal uso de América, pero realmente hablando de Estados Unidos. Tenemos una influencia súper fuerte de Estados Unidos y casi que marcaron la pauta de lo que era el cristianismo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos hemos vuelto, copiamos el modelo estadounidense. Y el problema del modelo estadounidense es que se permeó mucho con la cultura del sueño americano. Y es una cultura de autosuficiencia, de complacencia, de lo mejor, lo más grande, rápido, chiva, vende, capitalismo. Y todos tienen que ver. Y es muy importante que hablemos de estas cosas porque agarramos un tema de este mes que es histórico. Y hay que entender que el cristianismo es un tema también histórico. Y hay que entender la historia del cristianismo para no repetir los errores del pasado, ¿verdad? Por eso está. Porque alguien podría decirme, pero Lutero, ¿qué? Ya, se murió, lo que fuera. ¿Y cómo sigue siendo relevante hoy? Entonces, para responder la pregunta, caemos en un contexto en donde la religión cristiana occidental que sigue este modelo se ha enfocado en las personas, en llevar el evangelio a las personas, pero casi que de una manera de producto. Vea, le vengo a vender una religión que es mejor que las otras, porque es la verdadera. Podemos decir palabras bonitas como esta. Y decir, y usted, sus problemas se van a acabar, sus dolores se van a acabar. Y son verdades a medias. Porque sí, Cristo sí nos promete es llenarnos, y es cierto, y si hay una satisfacción plena, pero es una satisfacción plena en Él. Entonces doblamos un poquito los conceptos. Entonces decimos, si Dios quiere lo mejor para mí, entonces Dios me quiere ver feliz. Suave un toque. No siempre mi felicidad es lo mejor para mí. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos en una protesta contra eso? Porque al final ese es el punto. Estamos cayendo, y es lo que decía el fin de semana, en una idolatría a nosotros mismos, a nuestra religión, olvidándonos de Dios. O sea, estamos idolatrando el cristianismo sin alabar a Cristo. Y entonces, ¿cómo me permito o cómo evito yo caer en eso? ¿Cuál es la base? Y por eso vimos las olas. Si nos apegamos a las olas, y era lo que decía Martín Lutero, evitamos que eso pase. Si nos quedamos en qué dice la Biblia. Entonces, ya después empiezo a decir, ok, no todo lo que yo quiero es lo mejor. Si me apego a la idea que es por gracia, yo puedo entender que, ok, esto no es algo que yo puedo hacer solo. Que es esta idea de sueño americano demasiado de la mejor versión de usted mismo. Y es como la mejor versión de Mauricio sigue siendo bastante mala. Yo puedo, por medio de psicología positivista, mejorar ciertas cosas y puedo cambiar, pero o no es completo, o no va a ser duradero, o va a ser superficial. Y entonces necesitamos la gracia y decir, no depende de mí, es lo que Dios hizo. No es lo que yo haga, es lo que Jesús hizo. Por medio de la fe, de creer y decir, sí, yo creo en Dios, que soy una nueva criatura. De que realmente lo que Él dice, lo cumple. Y entendiendo que es solo Cristo. O sea, que esta verdad es Cristo. No es, y lo que Mauricio le dé la gana de hacer con eso. No, es Cristo. Y es el camino de Cristo. Y por último, cuando yo logro hacer eso, me doy cuenta que mi vida entera puede dar la gloria a Dios. Encaminando todas esas cosas, apuntando al norte directo, mi vida da gloria a Dios. Que es lo que decía en la prédica. Dar gloria suena que yo le estoy dando a Dios algo que Él no tiene. Y no funciona así. Más bien, darle gloria a Dios es reconocer que la gloria es de Dios. De reconocer lo que ya es Dios. La gloria de Dios es parte de su esencia. No le estoy dando algo que Él no tiene. Estoy reconociendo que la gloria es de Dios. Que de ahí viene. No de
lo que Él puede hacer para mí. Él es el fin y no es el medio para ser un superhombre. Casi que haciendo una comparación ahí muy rara del superhombre de Nietzsche, ¿verdad? Que es este centro de lo mejor que nosotros podemos llegar a ser, ¿verdad? No, Dios es el fin. Porque está sobre todo hombre, sobre toda criatura, nombre sobre todo nombre. Claro. Una explicación súper larga y compleja, pero yo diría que es así simplificado, diría que es eso. Mantengamos las olas y esa es la base para poder caminar y decir, ok, cuestionamos lo que estamos haciendo, digamos. Ahí un poco complejo, pero diría que es eso. Claro, no, y algo que me encanta que decías es eso, es como, no se trata de la mejor versión de Mauricio, se trata de la versión de Mauricio en donde Cristo vive en él y permite que el Espíritu Santo pueda ir transformando esas cosas, pueda ir trabajando en él y pueda crear esa humildad de saber que no se trata de mí, Yo creo que es algo con lo que luchamos muchas veces, porque sí, a veces dejamos que todas esas cosas influencien nuestra vida, como lo que vos mencionabas del sueño americano. Y es que no, más bien yo creo que no tenemos que ver a la iglesia de ningún país para poder entender cuál es la iglesia de Cristo. Tenemos que ver la iglesia de Hechos. Volvemos a lo mismo, en la Escritura, y preguntarnos, ¿cómo es la iglesia de Hechos? Bueno, es una iglesia en donde compartían todo, en donde no había miedo de compartir el evangelio, a pesar de las consecuencias que eso puede tener. Exacto. Yo creo que muchas veces nos pasa que tenemos miedo de compartir el evangelio porque podemos perder seguidores en Instagram, o podemos perder amigos en Facebook. Y va incluso más allá que eso de como... que es la idea que nosotros le damos a no me avergüenzo del evangelio. Eso es una interpretación muy moderna de ese versículo, porque en aquel entonces a nadie le daba pena, como de, ay, qué vergüenza, creo que... No, nadie tenía esa imagen. Era un sentido de que el evangelio implicaba reconocer, yo estoy mal. Wow. Implicaba decir, yo me he equivocado y yo soy incapaz de por mis propios medios salvarme. Wow. Una cosa que era durísima para los fariseos, por ejemplo, decir. Entonces, esa era la causa de vergüenza. Entonces, Pablo diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio, es decir, a mí no me importa decir que yo no soy suficiente. Y es una idea como, tan posmoderna, de decir, usted es suficiente. Wow. Y es psicología positivista, y se mete demasiado en las iglesias, o sea, usted puede agarrar libros, es la historia que dice, usted va a la iglesia, a la librería, y usted ve los libros de religión, digamos, y si no menciona literalmente la palabra Cristo en el título, todos son súper como, ay, ¿cómo ser la mejor versión de ti? Literalmente ese es un libro. Y son autores cristianos. Y entonces utilizamos a Dios como el medio para mi comodidad. El cristianismo occidental es tan cómodo. A mí me da chicha cuando, y lo voy a decir, ministros de acá, de partidos evangélicos, dicen que hay persecución. Por favor, aquí no hay persecución. ¿Por qué me molesta? Porque como las misiones es un tema que a mí me interesa demasiado, yo digo, por favor, aquí nadie está yendo preso por decir el nombre de Cristo. Nadie está yendo preso. No. O sea, por respeto a la iglesia de Hechos, no podemos decir que aquí lo que llamamos es persecución. Claro, hay un rechazo. Jesús nos dijo, no dijo, tal vez se encuentren en oposición. Dice, no, cuando los odien por mí no... O sea, va a suceder. Entonces, claro, va a haber resistencia. Siempre, claro. Pero, o sea, hasta es cool, hasta es chiva. Decir, yo puedo poner en mi Instagram God first, Dios primero, una cosa así, y soltar lo que me dé la gana. Y todo bien. Y es cómodo. Y ya, y cumplí. Y puse un pescadito en mi bumper, y voy a la iglesia y corremos a que decir, ay, que ya abra la iglesia porque queremos abrir la iglesia. Pero mi idea es, queremos, como Simón el hechicero, queremos
aparentar, parecer cristianos o queremos parecernos a Cristo? Porque la verdad de las cosas es que si yo veo el Cristo, a Jesús de la Biblia, no parece un cristiano del 2020. Wow. Es más, siento que muchos cristianos no querrían, o sea, no compartirían o dirían, no, ese Jesús, ese muchacho que es el Hijo del Hombre, lo crucifican igual. A veces juzgamos a los fariseos y a los judíos, y yo siento que los cristianos de ahorita también crucificaríamos a Jesús, porque lo que Jesús dice es incómodo y a nosotros nos encanta la comodidad. Al cristiano occidental de Latinoamérica, de este cristianismo que ha sido permeabilizado, y eso somos todos tenemos que conscientemente decir, yo he aprendido por mi contexto cosas que no están en la Biblia, y decir, no, santo, que no, yo no puedo idolatrar estas comodidades. O sea, pensemos que la mayoría de los cristianos viven ahorita, en este momento, en países que no tienen libertad religiosa. Y nosotros nos ponemos todos espesos y todos temerosos por temas como el Estado laico, por ejemplo, tema polémico, pero voy a entrar ahí. Nos ponemos súper tensos ahí, y yo me pregunto, ¿realmente este tema del Estado laico nos molesta porque nos preocupa la vida espiritual de la gente? Mi respuesta es no, pero que digamos que nos preocupa eso, o queremos que Costa Rica simplemente sea un país religioso para que podamos seguir siendo muy cómodos. Es un tema súper polémico, pero tenemos que cuestionarnos y decir, realmente es que no quiero sacrificar mis comodidades, y no importa si eso evita que yo pueda evangelizar a otras personas, porque eso es lo que nos dice la historia. La gente, el mundo ha sido evangelizado en aquellos momentos cuando el cristianismo no está en el poder. Es historia. Es los pueblos bárbaros no se convirtieron bajo el cristianismo cuando en Roma estaba en el momento más top. Es cuando Roma cae que los pueblos que son bárbaros aceptan el mensaje de Cristo y se convierten. Se vuelven estos imperios como el que conocemos, como el de Carlomagno y no sé qué. Y cuando ellos están en el poder, no evangelizan a los vikingos. Y los vikingos no se convierten. Los vikingos los destruyen y tienen una fascinación por quemar iglesias. Y se llevan monjes y mujeres de esclavos. Ya no representan poder, ahora son esclavos. Pero como esclavos, predican. Y los vikingos se convierten al cristianismo. Y la historia continúa, es así siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahorita nosotros somos los que estamos en el poder, los que no tienen el evangelio lo rechazan. Es lo que pasa actualmente. Antes de las cruzadas en el mundo musulmán, el Corán tiene alrededor de unos 9 versículos que mencionan a Cristo y que Cristo la resurrección de Cristo. Previo a las cruzadas hay registros de imanes que son los que interpretan el Corán, que decían Jesús resucitó. Y después de las cruzadas, no. Cambiaron completamente la interpretación porque la cruz ahora es un símbolo de muerte para ellos. El pueblo musulmán sigue rechazando muchas veces el cristianismo porque viene con un estandarte que tiene una cruz que significa un poder que vino a conquistar. Entonces yo digo, por nuestra comodidad, por nosotros estar bien, los que no tienen el evangelio lo rechazan. Claro. Por culpa de nuestra comodidad de querer estar en el poder. Entonces, y Jesús nos dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene a qué aferrarse, hablando de sí mismo. Y cuando Jesús nos dice que cuál va a ser nuestra gran comisión, no dijo vayan y defiendan el cristianismo, no, dijo vaya y hagan discípulos primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes. Ahí es donde dice, y yo los voy a acompañar. ¿Dónde está la bendición de Dios? En donde nosotros tenemos que ir, y el ir es incómodo. Yo creo que tenemos que elegir, más que la comodidad, conocer a Dios, porque eso nos cambia de perspectiva. Pienso en Jesús. Cuando Jesús estaba, la gente le costaba entender que era el Mesías porque
creían que el Mesías iba a ser un jefe militar ahí, que iba a volar cabezas y todo iba a venir con espadas. Y me encanta ahora una serie de televisión que se llama The Chosen, que muestra a Jesús, pero desde la perspectiva de los discípulos. Y hay un episodio, no todo es que aparece en la Biblia, ¿verdad? Todos los episodios, hay cosas que la imaginación de los directores son buenísimas, ¿verdad? Pero presentan a Jesús con unos niños y los niños le dicen... dicen que va a venir un Mesías y que va a ser militar y yo no sé qué y que nos va a liberar, y Jesús les dice como no, o sea, están un poco equivocados, o sea, eso no dice la palabra, eso son interpretaciones humanas. Yo creo que parece mentira, pero 2000 años después seguimos interpretando al cristianismo como un ejército militar que va a venir a derrocar toda fuerza del enemigo que quiera imponer cosas que no vengan de parte de Dios. Yo creo que sí somos un ejército, pero somos un ejército de oración, somos un ejército de siervos, que lo que vamos a hacer, que nuestra espada no es una espada, es la Biblia, es la palabra, y lo que vamos a hacer con ella es llevar ese amor, esa gracia y esa misericordia a aquellas personas que lo necesitan. Exacto. Y creo que muchas veces aquellas personas que lo necesitan son aquellas personas que nosotros consideramos nuestros enemigos. Exactamente. Entonces es tener esa claridad. Sí, somos un ejército, pero somos un ejército completamente distinto al que tenemos, al que nos ha vendido Call of Duty, ¿verdad? Que es el videojuego de guerra o cualquier otra idea, ¿verdad? Entonces creo que es tener esa claridad. Exactamente. Y que esta no es una guerra que vamos a ganar, o que se pelea cristianos contra los que no son cristianos. No. Es una guerra espiritual que Dios está peleando. Así es. Y nuestra misión es más bien llevar el mensaje de esperanza a las demás personas. Entonces, volvamos al punto de por qué, porque parece que estamos dos cosas diferentes, ¿verdad? La comunidad y el tema de evangelizar y el mensaje, porque yo tengo fielmente la convicción de que eso es lo que deberíamos de estar haciendo, preocuparnos más por evangelizar. Y no estoy diciendo de campañas no, estoy diciendo de que mi vida sea en práctica el mejor testimonio para las personas no creyentes, en mi casa y en todo lado. Y yo creo que la pandemia ha sido perfecta como Dios diciéndonos: hey amigos, sálganse de la iglesia. Tal vez ustedes están muy cómodos ahí con las... O sea, eso es chiva, el escenario y todo, es cosas bonitas, pero claro, no son lo importante. No son el fin. No son el fin, exactamente. Entonces yo creo que Dios nos está diciendo: ustedes están muy metidos ahí en esas cuatro paredes, necesito que salgan. Entonces tal vez muchas de las personas, tal vez usted que nos está viendo y usted está ansioso por correr a ir a la iglesia, pero tal vez la persona que lo necesita está en su casa. Tal vez es su hijo que no va a ir a la iglesia. Y este fue el tiempo. Mi miedo, y es con lo que terminé la prédica muy fuertemente, pero mi miedo es de que no hayamos aprendido la lección. Y otra vez la historia. Los pueblos con el poder que no aprendieron la lección cayeron. Y alguien los conquistó. Fue lo que le pasó a Israel. Y por eso fueron al exilio, para que aprendieran la lección. Y de que bueno, si ustedes no los van a evangelizar, si alguien los va a conquistar. Hay un teólogo que dice que él ve la caída de Estados Unidos como imperio por no evangelizar por Asia, y que más bien ahora Asia es el bloque que crece económicamente porque va a conquistar, digamos, económicamente el mundo, pero al mismo tiempo es la iglesia que está creciendo más. La iglesia mayor, como porcentaje de crecimiento, está en Asia. Entonces uno empieza a ver esas cosas y uno dice, uno no sabe, tal vez tiene razón este teólogo con ese análisis que él está haciendo, ¿verdad? O sea, no es Biblia, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero es interesante como pensar en esto. Entonces, para ir como cayendo al punto es, ¿qué pasa si empezamos a cuestionar por qué estamos tan cómodos? Que tal vez estamos todo el tiempo pensando, ay, este Dios que es para mí, y no nos estamos pensando en la frase, que es lo que yo decía, el último versículo que leía, que Dios le pregunta a Isaías, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y yo por eso me lo tatué, o sea, es mi tatuaje. Es, heme aquí, envíame a mí. Porque es esa idea de decir, ok, yo ya decidí esto, y sabemos que cuando quitamos la parte de religión y encontramos realmente a Dios, el mensaje del evangelio es puro, es increíble, transforma vidas, y la respuesta
natural a eso es: heme aquí, envíame a mí. Y yo puedo quitar la cultura de mi evangelio para poder hablarle a otras culturas. Yo puedo desapegarme de las 4 paredes de la iglesia. Yo puedo desapegarme de las saliditas con mis amigos después de comer de la iglesia. Puedo desapegarme de todos los conforts y cosas que nos vende una sociedad occidental. Y puedo quitar todas esas cosas y dejar la parte más esencial de decir: yo quiero cumplir la misión de Dios. Claro. Y yo quiero servir a Dios, porque cuando hago eso, toda mi vida le da la gloria a Dios. Porque le estoy diciendo a las demás personas con mi ejemplo que Dios vale la pena que yo le entregue mi vida. No mis palabras, no mi domingo, no una sección de mi bio en Instagram, sino mi vida. Todo lo que hago, en la manera que hablo, en la manera en que perdono, en la manera que escucho a las demás personas, a la que me acerco al no creyente. En todas son susurros, todas esas maneras son susurros de vida diciendo: la gloria es al Dios que es el único dueño de la verdadera gloria. Creo que ahí, cuando tenemos esa claridad, ya no importan posiciones, ya no importa el reconocimiento. Exacto. Lo que importa es querer darle a Dios lo que yo puedo hacer por Él, y es darle mi corazón. Exacto. Darle mi corazón. Ya ahí no importa. O sea, lo que importa es poder tener, y esto es lo más importante, yo creo, eso es plenitud. Eso es plenitud de vida. O sea, eso es una vida abundante. Exacto. Eso es una vida abundante, entender eso. Y yo sé que se nos está yendo el tiempo, pero antes de terminar, yo de verdad me gustaría hacerles esa invitación a que de verdad reconozcan quién es Dios y la capacidad que ustedes tienen de darle la gloria a Él. Hace unos días, el sábado pasado, conocí en persona a una hermana de la iglesia que se llama Emelitina, y ella está visitándonos virtualmente desde hace un mes aproximadamente. Me escribe el viernes y me dice: David, Dios puso en mi corazón que le tengo que hacer una carnita asada. Ay, no sé, ¿verdad? Una carne asada. Ella es nicaragüense, entonces una carne asada nicaragüense con tajada de plátano. Los nicaragüenses que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando, solo calidad. Una ensaladita y todo. Y yo, bueno, está bien, claro, yo voy, ¿verdad? Ella vive en Matinilla Salitral, que yo no conocía, es una de las zonas más lindas que he conocido, ¿verdad? No sé, ese día me enamoré de ahí. Y me fui. Y cuando llegué era un amor, unas ganas de verdad, de dar desinteresadamente, ¿verdad? Y me dieron esa carne asada y todo. Y bueno, ella se enteró que yo cumplía años el domingo pasado y hasta un regalo me dio, imagínense, ¿verdad? Pero algo que me decía Melitina me marcó. Y ella me decía: David, mi esposo y yo no nacimos para calentar sillas en una iglesia. Nosotros vamos a llegar a esta iglesia y queremos realmente servirle a Dios. Yo puedo limpiar baños, él puede pintar lo que haya que pintar, lo que haya que hacer, nosotros lo vamos a hacer. Yo decía: esto es querer darle gloria a Dios. No es aspirar a llegar a un escenario, no es aspirar a ser famoso y robar cámara en redes sociales. Es simplemente darle la gloria a Dios con lo que sea que Él me ponga a hacer. Y yo creo que es eso. Mau, antes de irnos, terminamos la reforma, terminamos la protesta, la serie. ¿Cuál es, en un minuto, la reforma que debe hacer la iglesia del siglo XXI? Yo creo que la reforma es la misma. Es: volvamos a la palabra y a la sencillez del evangelio. Quitémosle los aditivos que digo yo, como el café, la analogía que usaba en la prédica. Quitémosle todas esas cosas que le hemos agregado por nuestra cultura y volvamos a la palabra. Y simplemente disfrutemos de la pureza de las palabras de Dios y de decir: ¿qué más quiero yo en esta vida? Wow. Que las palabras de Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Wow. O sea, de habitar en esas palabras. Y amarro eso con lo que decías, así para decir un último mensaje a usted. Que tal vez no es un tema de activismo, es decir, tengo que hacer cosas. No, es de decirle: usted, persona que está escuchando, tal vez está empezando en la fe o tal vez no sé cuántos años tiene, usted no
no nació para calentar bancas. Ujú. Usted no nació solo para escuchar el evangelio. Dios a usted también lo tiene para grandes cosas. Y grandes cosas no es ser la figura. A veces grandes cosas, como estaba estudiando en un curso que estoy llevando, a veces la gran cosa es atender a un enfermo. Es cambiarle la vida a una persona. Es ser una mamá que cortó con todas las líneas agresivas que venían de crianza. Y criar con la verdad de la palabra. Así es. A veces las grandes cosas simplemente no son grandes para el mundo, porque nosotros nos regimos con otras ideas. Grandes cosas es 2 años y medio de vida que tenían los primeros misioneros cuando fueron a África. A veces grandes cosas es simplemente ese café que usted sabe que debería invitar a ese compañero de trabajo porque la está pasando mal. Así es. Con mascarillas si necesitan y 2 metros de distancia o lo que sea. Pero a lo que me refiero es todos fuimos llamados a más que solo escuchar, a ir. Como dice mi tatuaje, yo nunca quiero olvidar, por eso me lo tatué. Porque yo sé que esto se va a ver feo cuando yo esté viejito y arrugado. Pero yo viejito y arrugado quiero volver a verlo y poder decirle a Dios, yo respondí. Usted me llamó y yo respondí. Así es. Esa es la cosa que está en mi cabeza. Que digo, yo respondí. Y yo quiero responder hasta el día en que me muera. Así es. Y yo sé que usted también lo puede hacer. Así es. Mau, muchas gracias por haberme acompañado. De verdad que ha sido un tiempo lindísimo. Yo creo que es como para sentarse y reflexionar y tomar acciones. Y gracias a ustedes por una vez más acompañarnos aquí en Conversaciones de Vida. Recuerde compartir esto. Yo creo que este es un tema que la gente necesita escuchar y para eso necesitamos que usted lo comparta y que se unan a esta conversación. Así que muchas gracias y hasta luego.